La siguiente actividad que nos toca, el tema es empoderamiento y participación en salud comunitaria, red comunitaria de apoyo a la salud de los adolescentes, y los ponentes que nos acompañan en este momento son el maestro Nicolás Martínez Villaseñor y el psicólogo Israel Ramírez García. Antes de darles la palabra, yo quisiera comentarles un poquito, no del tema, sino de uno de los autores del trabajo, que es el maestro Nicolás Villaseñor. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología social, en el área de la salud, esa es su línea de trabajo. Hizo un diplomado en promoción y desarrollo social en la Universidad de Tlaxcala y tiene 39 años laborando en esta institución. Se ha dedicado fundamentalmente a desarrollar lo que es psicología comunitaria y en la línea de la salud. Creo que es quien más ha aportado, por lo menos en esta facultad, en esa línea de trabajo. Ha venido desarrollando una serie de actividades que él no le gusta que las digan, o ya no sé si ya no le guste o no se acuerde, pero yo se los voy a recordar. El maestro fue fundador de, hace en el 86, más o menos, 85, de el taller de psicología social. Ese taller de psicología social después se transformó en el Centro de Investigaciones en Psicología Social, del cual también es fundador, y ese centro de investigación en psicología social se convirtió en lo que ahora es la maestría en psicología social. Ese centro de investigación y esa maestría de psicología social dio pie a pasar lo que hoy ustedes conocen como facultad. Pasamos de ser colegio a ser facultad de psicología, de ser la facultad de psicología. Esto lo menciono porque a mí me parece que es importante, es algo que nunca se dice en el currículum, pero me parece que es importante mencionar la trayectoria y el trabajo de las personas, y sobre todo en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso les decía, a lo mejor él no lo quiere mencionar, pero yo sí, como yo soy el que lo presenta, pues me doy ese lujo. Entonces, el maestro ha dedicado gran parte de su tiempo al desarrollo y a la capacitación y formación de psicólogos en el área de la psicología comunitaria y en la línea específicamente de psicología de la salud. Ha participado en los proyectos, en muchos proyectos, pero los proyectos en los que últimamente ha trabajado son empoderamiento y participación en salud comunitaria desde el 2009 y el proyecto Necesidades de los adolescentes, el contexto sociocultural y la organización familiar y comunitaria desde el 2013 a la fecha. Y bueno, también tiene publicaciones, tiene una diversidad de publicaciones. Las más recientes son La teoría de las representaciones sociales y el proceso de salud de enfermedad, que se publicó en el 2015, y Psicología Social Comunitaria y Salud, Epistemología y Empoderamiento, también en el mismo año. Él coordina actualmente el taller de Psicología Social y de Salud en la maestría, y bueno, Israel, que también es parte importante de ese equipo de trabajo, viene colaborando con él e integrándose. Él es estudiante de la maestría en Psicología Social y me parece que tiene 4 años más o menos, 6 años trabajando con el maestro Nicolás. Entonces, bueno, este es resultado o parte del resultado, me imagino, de su trabajo. Entonces, bueno, los dejo con ustedes, el maestro Nicolás y Israel. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación del maestro Juan Manuel, y también a ustedes por darse su tiempo para escuchar las diversas actividades que hemos estado realizando, y específicamente dentro de la línea de la psicología social y salud. Entonces,
el proyecto de empoderamiento y participación en salud comunitaria forma parte de un proyecto mayor que en su momento fue el que más estábamos dedicando atención, que fue precisamente el de la psicología social de la salud. Y antes de hemos estado realizando algunos otros trabajos que están orientados fundamentalmente a generar conocimiento a través de la investigación, pero también en cuanto a la organización comunitaria. Y de ahí se deriva, más adelante nos va a informar Israel sobre la red comunitaria de apoyo a la salud de los adolescentes. Esta tabla ilustra muy bien de qué se mueren los mexicanos desde 1922 hasta el 2013. En 1922, la mayoría de las muertes que padecieron los mexicanos estuvo prácticamente orientado por las enfermedades infectocontagiosas. Y en el otro extremo, en el 2003, la mayoría de las enfermedades por las que mueren los mexicanos son enfermedades no transmisibles, ¿no? Son enfermedades que se conocen como crónicas degenerativas. Entonces, un poco jugando con los datos de esta tabla, de 1922 al 2013, hay un cambio sustancial en el perfil epidemiológico de México, y que eso va a traer como consecuencia lo siguiente. Hay una crisis de estrategias y métodos de la salud. No saben cómo en un momento determinado el Sistema Nacional de Salud, que es de reciente creación, no sabe cómo abordar este proceso y esta transición entre las enfermedades infectocontagiosas con las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, la crisis es muy evidente. Ahí tenemos varios elementos. Uno de ellos es el reconocimiento del modelo biopsicosocial tras la evolución del viejo modelo biomédico. Otro punto es la nueva conceptualización del proceso salud-enfermedad y el conocimiento creciente de factores psicosociales asociados a este proceso. El número 3 se refiere precisamente a la transición en los perfiles epidemiológicos, la relevancia de la incorporación del trabajo en equipo, la inclusión de las ciencias sociales en una nueva forma de pensar en salud. Esta crisis estratégica y de métodos juegan un papel importante porque llegan a generar una nueva manera de pensar o de repensar la salud, y en este caso, por ejemplo, Pérez Álvarez menciona algunos puntos que es importante dar a conocer. Uno de ellos es la multidimensionalidad, que junto a los aspectos biomédicos hay componentes personales, ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos e institucionales. En el caso de la salutogénesis, como perspectiva de legítima investigación en la búsqueda de modelos conceptuales, aquí lo importante es trabajar en la salud y no tanto en la enfermedad misma. Y es una de las características en las que la propia psicología ha hecho énfasis en los últimos 20, 25 años. El otro es la consideración no solo del estado de balance de salud, sino del potencial que puede haber en individuos y comunidades. No podemos en un momento dado seguir padeciendo las enfermedades, algunas de las cuales son enfermedades previsibles, y que en un momento determinado el concepto individualista que tiene el Sistema Nacional de Salud no permite abordarlo desde una fórmula comunitaria o colectiva. Entonces, en este sentido, es importante este elemento. La inoperante distinción entre salud física y mental. Nosotros sabemos perfectamente bien que alterar un órgano físico biológico se altera también la estructura emocional y psicológica, no solamente de un paciente, sino alrededor del paciente su propia familia.
una enfermedad crónica o degenerativa, como por ejemplo el cáncer o la diabetes o alguna otra enfermedad, no solamente le afecta al paciente, sino también a la red familiar que en un momento dado está viviendo con él, ¿no? Que la salud no debe tener en cuenta solo al sujeto, sino a la comunidad en muchos aspectos. La salud individual es tributaria de aspectos ecológicos y comunitarios. La prioridad que debe tener las acciones de promoción y prevención, y también como objetivo de actuaciones encaminadas a mantenerla y acrecentarla. La salud no debe ser entendida como un bien en sí mismo, sino como un medio para una mejor calidad de vida. Regularmente esto se expresa, por ejemplo, en los fines de año, ¿no? Los saludos y los abrazos de fin de año para el año nuevo, pues es que tengas mucha salud para que puedas realizar todos los proyectos, entre ellos bajar de peso, que muchas veces no se logra en esos puntos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, con estos antecedentes, tanto de la transición del perfil epidemiológico en México, como la manera de repensar la propia salud y la propia enfermedad, la psicología social presenta una manera de visualizar un nuevo concepto de realidad social, que permita precisamente más adelante realizar toda una estrategia de trabajo, de investigación y de intervención. Y acá tenemos una lectura ternaria de la salud, para que yo tenga relación con la salud y la enfermedad, para que yo le dé la importancia que tiene. Mi relación con la salud no es una relación directa, sino está mediada por otros, en este caso los familiares, el personal de salud, o en el caso ya extremo de un hospital. La relación que yo mantengo como paciente con esos otros va a determinar cómo me voy a comportar como paciente o como promotor de mi propia salud y de la salud de mi familia y de mi comunidad. Hay otra lectura de la salud, que es una lectura binaria de dos elementos, donde el planteamiento es fundamentalmente entre el sujeto y el objeto. En el caso, por ejemplo, de la psicología de la salud, eso no es posible en un momento determinado. Toda relación que yo mantengo con un objeto, que es en este caso la salud y la enfermedad, siempre va a estar mediada, articulada, vinculada con los otros. Y esos otros puede ser otra persona, puede ser mi familia, puede ser el personal, la enfermera, el médico, etcétera, o el conjunto, en este caso, hospitalario. Entonces, desde esta mirada ternaria, es como el concepto de realidad social se enriquece con esta idea de los niveles de integración humanos. Tenemos ahí la persona, el grupo, la comunidad, la institución y la sociedad, y en este caso todos los procesos psicosociales que emergen en cada uno de estos niveles está atravesando no solamente a la persona, sino a la sociedad misma. Y entonces aquí lo importante es preguntarnos cuál de esos niveles son los que sintetizan, regulan, logran incorporar otros elementos ideológicos que encontramos en la comunidad o en la institución. Nosotros pensamos que es el grupo el que en un momento determinado logra sintetizar, estructurar al conjunto de procesos psicosociales que están ahí. Cuando nosotros le ponemos a los grupos y a las comunidades el término de ideología, nos estamos refiriendo a un conjunto de procesos psicosociales, como por ejemplo las representaciones sociales, los estereotipos, los prejuicios, las actitudes, el proceso de comunicación. Entonces, en este sentido, vamos viendo cómo la articulación de estos niveles concretan esta idea de la lectura ternaria que anotamos anteriormente. Y entonces vamos un poco trabajando la idea, cómo vamos a abordar el problema de la salud y de la enfermedad desde la psicología social, en este caso de la psicología social de la salud.
Y nosotros le apostamos fundamentalmente a las representaciones sociales y con ella, para poder justificar el uso de la propia representación social, formulamos un problema. ¿Cómo pueden las personas y los grupos de la comunidad organizar cognitivamente sus relaciones con los agentes internos y externos? ¿Y cuál es el impacto social en el proceso de la promoción de la salud? Aquí le estamos apostando con las representaciones sociales al conocimiento, pero no un conocimiento de carácter informativo, sino un conocimiento simbólico, un conocimiento que permita en un momento dado identificar el significante y el significado en la misma actuación de las personas, de los grupos y de las comunidades. Y también nos interesa más trabajar en la formulación de este problema, en la promoción de la salud. Por lo tanto, lo que nosotros entendemos como psicología social, nos apoyamos en uno de los psicólogos que ha estado trabajando de gran importancia, que es Luis Gentaus, y define a la representación social como los principios organizadores de las posiciones adoptadas en las relaciones simbólicas entre los diferentes actores sociales. Dichas posiciones están ligadas a las inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales. Vamos a precisar algunos de los puntos. Cuando hablamos de los principios organizadores, pueden ser las creencias, puede ser una norma, puede ser una regla, y estas van a organizar fundamentalmente las posiciones. Aquí las posiciones hacemos referencia a las actitudes. Las actitudes son finalmente un proceso de evaluación que cada uno de los sujetos realiza, y en función de eso define cómo va a ser su relación con la salud o con la enfermedad. Entonces, estos principios que organizan las posiciones están dentro de un marco que se denomina relaciones simbólicas entre los diferentes actores sociales. Las relaciones simbólicas, por ejemplo, ustedes como psicólogos establecen un vínculo con la comunidad, con el grupo o con otro sujeto, pero fundamentalmente en las relaciones simbólicas hacen referencia a cuál es el concepto que tú tienes de enfermedad y de salud y cuál es el concepto que yo tengo. Y en ese sentido vamos definiendo cómo vamos a formular un problema que resuelva, entre otras cosas, las dificultades de comprensión, de comunicación que se dan. Por ejemplo, en este caso, el rol del psicólogo muchas veces, si no hace un previo trabajo epistemológico, difícilmente se va a poder vincular con las personas que piensan y viven diferente a uno siendo psicólogos. Entonces, en este sentido, las relaciones simbólicas entre actores sociales son el punto más importante de esta definición de Doaz. Entonces, decía yo, la idea es apostarle al conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que la gente tiene en la comunidad, entre los grupos de los que forma parte? Y en términos de la representación social, regularmente el procedimiento que se utiliza en este desarrollo cognitivo de la población no se ajusta a la lógica formal que nos han enseñado en la escuela o que nos han enseñado en el caso, por ejemplo, de los centros universitarios. La realización del proceso cognitivo va rompiendo ciertas lógicas, como por ejemplo, las informaciones que nosotros tenemos a partir del sentido común son informaciones fragmentadas, nunca están vinculadas en el todo del estilo de vida que yo tengo. Tenemos conclusiones demasiado generales a partir de observaciones particulares. Nosotros, en la lógica de pensamiento que tenemos en el proceso de conocimiento, va precisamente orientadas a que nosotros primero formulamos la conclusión y después hacemos las premisas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ciencia, primero se formulan las premisas y luego se hace todo un desarrollo para llegar a conclusiones. La manera de pensar socialmente dentro de los
cánones de las representaciones sociales, esto no se ajusta. Prevalecen las conclusiones sobre las premisas, los argumentos de causalidad se basan en meras asociaciones de naturaleza evaluativa. Por ejemplo, en este sentido, si ustedes se han preguntado por qué el yogur en los últimos años se ha incrementado su consumo y su venta, precisamente porque ha cambiado la representación social que se tiene de lo sano y de lo no sano. Lo sano está directamente asociado a el modo de vida rural y lo enfermo está directamente asociado al modo de vida urbano. Es decir, hay un proceso de asociación y se explica en un momento determinado por qué la gente consume ahora más yogur que antes, precisamente porque la representación social está asociada y está definida en función básicamente de los escenarios sociales en los que se generan. Luego tenemos, hay mucha redundancia lexical y sintáctica, ¿no? Siempre utilizamos regularmente los mismos términos o las mismas palabras para poder dar cuenta de un fenómeno diferente. Entonces, desde este punto de vista, vamos un poco ya entrando a lo que son, teóricamente hablando, las representaciones sociales. Y acá tenemos tres ejes estructurales que componen una representación social. Tenemos la actitud, que está directamente generada por el sujeto. De la actitud nos pasamos al otro extremo, que es la información, y la vinculación entre la actitud y la información lo genera el campo de la representación o el campo representacional. El campo representacional hace referencia al conjunto de conceptos organizados de manera jerárquica. Hay conceptos de mayor peso, hay conceptos de menor peso. Entonces, en este sentido, la información que yo tengo del objeto, en este caso de la salud y de la enfermedad, nosotros nos preguntamos en el proceso de investigación qué información tiene el sujeto de la salud y de la enfermedad, no solamente de su comunidad, sino de su grupo inmediato. Y entonces, en este sentido, el objeto, ahí sí nos interesa fundamentalmente la calidad de la información, pero fundamentalmente cómo se maneja en el campo de la representación, es decir, cómo podemos en un momento dado dar cuenta de la salud y de la enfermedad con el conjunto de conceptos que nosotros utilizamos para orientarnos en la promoción o para solicitar ayuda médica y familiar. ¿Sí? Entonces, aquí esto sucede fundamentalmente porque hay dos sistemas cognitivos del pensamiento representacional. Uno de ellos es así denominado sistema operativo, que se refiere a un conjunto de asociaciones, inclusiones, discriminaciones, deducciones. Entonces, esta manera de pensar en el sistema, ¿no?, es lo que nosotros conocemos como pensamiento de sentido común o pensamiento cotidiano. Pero si nos preguntamos por qué pensamos como pensamos en la vida cotidiana, tenemos que hacer uso del metasistema, porque el metasistema logra controlar, seleccionar, definir reglas y normas que en un momento dado están regulados por la sociedad de la que yo formo parte. En este sentido, por ejemplo, si nosotros pusiéramos la mesa de frente al pizarrón y las sillas dándole la espalda a ustedes, ¿verdad?, el estilo cognitivo de describir este fenómeno va a cambiar si nosotros nos sentamos como estamos sentados. A eso nos estamos refiriendo por la regulación social. La regulación social hace referencia a cómo formamos parte de una estructura social, y la estructura social nos va indicando cómo tenemos que describir el fenómeno que estamos padeciendo. Entonces, en este sentido, el metasistema y el sistema son los dos elementos más importantes que nos permiten responder por qué pensamos como pensamos y por qué nos comportamos como nos estamos comportando. Entonces, desde este punto de vista, ya vamos un poco señalando cuál es la perspectiva desde la cual se trabaja las representaciones sociales, particularmente
en el campo de la psicología social comunitaria. Ahí tenemos una caracterización de lo que es la psicología social comunitaria. ¿Sí? Ahí tenemos la salud comunitaria en este sentido, tal como la estamos entendiendo, la salud comunitaria como un conjunto de vínculos que se establecen entre la población y los agentes externos de la comunidad, que en este caso serían los médicos, las enfermeras, los psicólogos, las trabajadoras sociales. Luego tenemos el concepto de comunidad. Ahí, por ejemplo, en la segunda parte citamos a Blecher. La comunidad se refiere a todos los aspectos de las condiciones de vida y del tipo de vida que se desarrolla en la comunidad. Se trata de intervenir sobre una estructura tan compleja que constituye una verdadera constelación multifactorial integrada por todas las actividades, las instituciones, las normas y las interacciones que se dan en la comunidad. Esta descripción de lo que es la comunidad, podemos adivinar la complejidad que tiene el trabajo que nosotros hacemos en las propias comunidades. Ahí tenemos un esquema de lo que es la comunidad bajo la denominación de modo de vida comunitario. Cuando hablamos del modo de vida comunitario nos estamos refiriendo a cómo está organizado o están organizados los grupos de la comunidad para poder satisfacer sus necesidades en la medida en que produzcan los bienes tangibles e intangibles que permitan precisamente vincular a todos los grupos existentes en la comunidad. Entonces, hablar de modo de vida es hablar de la forma en que nos organizamos para satisfacer, y esto se logra a partir de un conjunto de actividades orientadas a ese propósito. Ahí tenemos tres categorías importantes: los medios, la ideología y las relaciones. Los medios hacen referencia a las necesidades no solamente de salud y solucionar la salud misma, sino otras, como por ejemplo la alimentación, etcétera. ¿Con qué recursos cuentan las comunidades para satisfacer estas necesidades y cuál es la tipología de grupos que existen en la propia comunidad? Estos grupos se relacionan entre sí desde el punto de vista estructural, social, internas y externas, que van en su momento a facilitar o no la satisfacción de estas necesidades. Quiero decir con ello que las relaciones deben de formar parte del vínculo que establecen con los medios. Esto quiere decir que si las relaciones no se ajustan y no corresponden con las necesidades que la propia comunidad tiene, difícilmente podemos hablar de un desarrollo comunitario. Esto quiere decir que hay que trabajar desde el punto de vista de la psicología comunitaria en problematizar las relaciones para poderlas ajustar a los medios, es decir, a las necesidades y al desarrollo de los propios recursos públicos de la comunidad. Ahí tenemos finalmente la idea del empoderamiento y la participación comunitaria, la definición de empoderamiento como proceso de acción social, por medio del cual los individuos, las comunidades y las organizaciones obtienen dominio sobre sus vidas en el contexto del cambio de su ambiente social y político para mejorar la calidad de vida y la igualdad. Entonces, estos son finalmente algunos de las categorías que nosotros estamos utilizando. Estamos desarrollando una metodología que está basada en los principios de la investigación, acción participativa, y todo esto lo hemos trabajado a partir del concepto de organización comunitaria. La figura de esta organización comunitaria es precisamente la red comunitaria que va a comentar Israel. Bueno, pues buenos días, compañeros. Yo les voy a presentar un poco cómo es que todo este bagaje teórico, conceptual, epistemológico que el profesor Nicolás ha venido desarrollando en los últimos años, lo podemos ver o lo podemos aplicar o lo podemos desarrollar dentro de las comunidades. Nosotros hemos estado trabajando desde hace ya aproximadamente unos 9 años dentro de una comunidad que existe, que está aquí a las afueras de la ciudad de Puebla, la cual se llama San Andrés, la cual tiene una característica muy interesante, que es una comunidad
que está dependiente de la ciudad de Puebla y que está en proceso de cambio socioeconómico. Ellos están pasando de una cultura indígena y de una forma de organización campesinal a una forma de organización para dar servicios a la ciudad, y están adoptando ciertos lineamientos, ciertas estructuras, ciertos símbolos que van en la ciudad, perdiendo de esta manera ciertos símbolos, ciertas situaciones, ciertos significados de la comunidad indígena de la que son parte. Entonces tenemos una comunidad en transición, lo que se podría conocer. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que los modelos conceptuales, los modelos categoriales, los modelos simbólicos que existen dentro de la comunidad son muchos y son muy diversos, y se caracterizan porque hay dos formas de pensar la salud y la enfermedad dentro de la comunidad. Una forma, que es la forma que viene del exterior, que viene de Puebla o que viene de Estados Unidos, al ser una población mayormente migrante, que son inmigrantes a Estados Unidos, y por el otro lado, todo este bagaje cosmogónico que tiene que ver con su percepción de la salud desde la perspectiva del indígena, desde la perspectiva del pueblo originario de las que son parte. Y dentro de este bagaje raro, dentro de esta situación de conflicto, esta situación de reconstrucción de significados, se encuentra el adolescente. Ahí podemos ver una imagen de un adolescente de allá de San Andrés, el cual, si se dan cuenta, su vestimenta representa o tiene símbolos muy diversos, ¿no?, que están ahí presentes, pero que ya están dentro de la comunidad. La pregunta aquí es, si el profesor Nico nos estaba comentando hace rato que ya hay un cambio en las formas en las cuales se está presentando la enfermedad, ¿qué características son las nuevas formas de enfermedad? Por ejemplo, ¿qué diferencia la diabetes a, por ejemplo, las enfermedades infecciosas? Y una de las características principales de esta diferencia es que una está relacionada con la forma en que las personas ven la enfermedad y organizan su vida. Por ejemplo, la diabetes, al ser una enfermedad crónico-degenerativa, tiene más que ver con los hábitos que nosotros tenemos, o la forma en la que lo enfrentamos tiene que ver con los hábitos. Ya no es, te vamos a dar medicamento o creamos una campaña de salud con medicamentos para que entonces tú te cuides. No, ahora se tiene que hacer mucho hincapié en la promoción y la prevención. Pero ¿cómo se hace hincapié en la promoción y la prevención para crear nuevos estilos de salud, nuevas formas de salud, integrar nuevos modelos de salud dentro de una comunidad, la cual está constante o está en proceso de reconstrucción de estos significados? Bueno, pues nos puede ayudar muchísimo el estudio desde las representaciones sociales. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de la comunidad, las categorías con las cuales nosotros podemos acceder a nuestra realidad, es decir, el filtro con lo cual nosotros nos relacionamos con la enfermedad, está presente dentro de la dinámica. Tenemos un concepto de salud tanto personal, pero también este concepto de salud personal está construido a partir de un concepto social que está en proceso de transformación constante. ¿Cómo qué podemos hacer ante eso? Pues lo que tenemos que hacer, o lo que podemos realizar, es localizar cómo es que las personas, en este caso el adolescente, conceptualiza su salud. Para alguien, ¿qué es salud? Para ustedes, ¿qué es salud? Esa forma o abordaje de la salud, ¿en qué los convierte? ¿En entes pasivos ante la enfermedad o en entes activos ante la enfermedad? Como nosotros conocemos, las enfermedades infectocontagiosas están ahí para erradicarse en el momento en el que se presentan. Entonces tenemos procesos cortos, procesos directos. Pero las otras enfermedades, las que se están presentando y que en la comunidad, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 está muy presente como una de las principales enfermedades, o por ejemplo el cáncer cervicuterino, que también está presente, no se puede manejar a través de un concepto de salud cerrado. Entonces tenemos nosotros que preguntarnos, ¿cómo es el concepto que existe dentro de la comunidad? ¿Cuál es el concepto que tienen los adolescentes, que en este caso es mi grupo de población,
que definen su condición de salud. Porque es a partir de esta que ellos van a poder definir cómo va a ser su acercamiento a estos procesos. Nosotros hemos hecho unos cuantos sondeos dentro de la comunidad y lo primero que preguntamos es cuáles son las enfermedades que desde su perspectiva son las principales dentro de San Andrés y también las que atacan directamente a los adolescentes. Entonces nos salió esto. Nos dijeron que era la gripa y la tos. Gripa y tos, gripa y dolores de estómago. Entonces tenemos estas enfermedades desde la percepción del propio adolescente de cómo se está viviendo la enfermedad en San Andrés, cómo la viven ellos. Y entonces les preguntamos, desde su perspectiva, cuáles son las causas. Y entonces nos dijeron muchas cosas, las condiciones climáticas, que la persona no se cuida, por mojarme, por el frío, todas estas categorías con las cuales ellos están organizando su enfermedad y a la vez su salud, determinan cómo ellos se van a comportar ante ello. Y determinan también la participación en programas de salud. A nosotros nos decían mucho dentro de la comunidad, es que los jóvenes no participan en los programas de salud. A los jóvenes no les importa su salud. Es que a los jóvenes hay que insistirles y obligarles a que se introduzcan a los programas de salud. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con ellos? ¿Cuál es su concepción de salud y la relación que establecen con estos programas que impide, que no permiten las condiciones para que ellos se integren? Pero la primera pregunta que salió es, a lo mejor puede ser que su salud esté relacionada con una actividad inactiva, que ellos no tengan que hacer nada, que pueda pasar o que la enfermedad se vaya por sí sola. Entonces nos preguntamos, ¿cómo ven la salud ellos? ¿Y cuáles son las categorías representacionales, o sea que compartimos todos? Y si esas categorías son activas o pasivas, para poder integrar nuevos modelos. Y nos encontramos con una interesante observación, que cuando nosotros hablamos de salud con ellos, las categorías que ellos utilizan como el cuidarnos, el ejercicio, el alimentarnos, vivir mejor, ir a consultas médicas, son categorías esencialmente activas, son categorías que ellos consideran que les permiten hacer. Por el contrario de las enfermedades, las categorías es que las enfermedades son pasivas, son una cosa que pasa, ¿no? Esto nosotros lo preguntamos muy específicamente. Para ustedes, ¿qué es la salud y qué es la enfermedad? Y nos damos cuenta de la dinámica que existe entre los diversos significados. ¿Cómo se van constituyendo? En un inicio, pues tenemos que cuando uno se enferma porque uno no tiene implicación, digamos, ¿no? Nos enfermamos por el clima, nos enfermamos porque hubo una enfermedad, porque es la enfermedad de moda, o sea, algo en lo que nosotros no tenemos hincapié en la enfermedad, pero cuando hablamos de salud, la salud depende de nosotros. Entonces la concepción es, la enfermedad no depende de nosotros, pero la salud sí depende de nosotros. Entonces, ante situaciones de enfermedad, nosotros tenemos que actuar, pero ante situaciones donde no existe la enfermedad, nosotros no es necesario que actuemos. Entonces ya tenemos esta pequeña diferencia y que tiene mucho que ver con los acercamientos entre las principales enfermedades infectocontagiosas y las enfermedades ahorita crónico-degenerativas. Habría que pensar cómo es que los jóvenes están abordando estas enfermedades y cómo las están conceptualizando. Si la enfermedad es algo con lo cual no puedo yo actuar hasta que me dé, entonces, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, que son enfermedades silenciosas, que de cierta manera no hay una sensación de incomodidad en ese momento, ¿es enfermedad o no? Habría que plantear esto, y desde su perspectiva de ellos, al menos el grupo con el que estuvimos trabajando, parecería que no se tiene que hacer nada ante estas situaciones. Lo que pone en tela de juicio las situaciones de prevención y promoción. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas situaciones, ante estos significados que ellos tienen, pero que no son individuales, sino que están en el colectivo? Están ahí dentro de estas representaciones sociales que se mantienen. Pues nuestra propuesta es trabajar desde las representaciones sociales el cambio de estos conceptos. Entonces habría que preguntarnos nosotros, ¿estos cambios se pueden realizar?
ante una conceptualización social compartida, amplia, macro, ¿las personas podemos actuar ante ella o solamente somos simples receptores? Desde nuestra perspectiva, que es la perspectiva social comunitaria, la persona es un ente activo y como tal es un ente, es un individuo, la persona tiene la capacidad de reconstruir su propio conocimiento a partir de la conciencia de cuáles son las situaciones en las cuales está generando su propio conocimiento. Si nosotros partimos de actividades que pongan en tela de juicio las situaciones de realidad, las situaciones cotidianas que ya están naturalizadas, entonces nosotros podremos abordar esta perspectiva de cómo cambiar, por ejemplo, hábitos, cómo cambiar situaciones, cómo cambiar la propia visión que tienen las personas de las enfermedades. Pero es muy complicado esta situación. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros vivimos en ambientes en los cuales no se permite esta reconceptualización. Por el contrario, nosotros vivimos en ambientes en los cuales existe imposición de ciertas situaciones, ¿no? No hay un compartir estos elementos para reconstruirlos, sino hay una lucha entre ellos, ¿sí? En este caso, como la comunidad es dependiente de la situación poblana, entonces hay constantemente un bombardeo de lo que es salud. ¿Qué es salud? Bueno, nosotros se lo vamos a decir a ustedes y ustedes no pueden reconfigurarla, no pueden retomarla. Lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esta parte. Entonces no hay proceso de reconstrucción. Desde nuestra perspectiva y a través de la experiencia que hemos tenido en el proyecto de intervención, nos hemos dado cuenta que los adolescentes sí quieren participar en las cuestiones de salud, porque consideran que las cuestiones de salud son cuestiones activas. El problema son que muchas veces los espacios no permiten esto. Al ver esta situación, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿es acaso solamente las puras enfermedades las que están ahí? Y entonces preguntamos otra cosa, ¿qué problemas están asociados a las situaciones de la comunidad, a las situaciones de salud? Y nos salió algo completamente diferente. Nos salió drogadicción, vandalismo, peleas, alcoholismo, delincuencia, inseguridad, bullying, falta de estudio, contaminación ambiental. Entonces, todas estas situaciones nos permiten conceptualizar el problema. ¿Cómo es que los adolescentes van a poder reconceptualizar y abordar la salud desde una perspectiva diferente si las formas en las que se relacionan con los demás están implicados de violencia, de descalificación, de una desindividualización sistemática? Son problemas muy fuertes. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de las representaciones sociales, como ya lo vimos ahorita, nosotros nos estructuramos a partir del otro. Y si nuestra estructura a partir del otro es una estructura de dependencia, nosotros no vamos a poder reconstruir, no vamos a poder adaptarnos a las nuevas situaciones que se están abordando. Y eso es una cosa que en la situación que viven los adolescentes está pasando. Ellos reconocen que existe la violencia y que la violencia está ahí presente y que la violencia impide esta reconfiguración de propios esquemas de conocimiento. Por eso nosotros proponemos los espacios comunes, que son espacios en los cuales ellos sí puedan realizar estas situaciones sin miedo a la agresión. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de unas ciertas dinámicas que se presentan en estos espacios comunes. Por ejemplo, la comunicación horizontal. Una comunicación la cual no esté regida por las situaciones jerárquicas verticales. Todos tenemos oportunidad de dar nuestro punto de vista y cada una de nuestras concepciones son válidas para poder generar estos nuevos procesos de conocimiento. Al mismo tiempo que las relaciones cooperativas. Si vamos todos a tener un impacto sobre las concepciones sociales, necesitamos nosotros tener una base social que nos permita reconfigurarlas. ¿Y de qué manera podemos realizarlo para tomar en cuenta al adolescente? Es que todos vayamos sobre un mismo objetivo, que sería la reconfiguración de las situaciones de salud, pero que se tome en cuenta a todos, ¿sí? No es, hay un líder y ese líder determina, sino entre todos vamos a determinar cómo vamos a reconstruir este proceso y seguir adelante.
Para ello nosotros nos enfocamos en algo que se llama tarea en común. Esta tarea nos permite a nosotros crear actividades ya propiamente de acción que pongan en tela de juicio tanto las relaciones que mantienen las enfermedades como los propios significados de las enfermedades. Como ahí dice, esquemas conceptuales compartidos. Siguiente. Nosotros por eso proponemos la red comunitaria como esta forma de organización para poder incluir no solamente a los adolescentes en el proceso de salud, sino a las personas que están alrededor de ellas, para poder restablecer nuevas formas de relación más horizontales, menos violentas, y que ellos tengan las condiciones para reconfigurar sus propias acciones en salud. ¿Cómo la constituimos? La constituimos dentro de una escuela y, como se dan cuenta aquí, integramos a los actores sociales que estuvieran interesados en la situación, tomando como principal referencia a los adolescentes. Al proponer esta situación de una dinámica horizontal, nosotros nos basamos en la construcción de espacios comunes para la reconfiguración de esta concepción que se llama salud, de la problemática también de la violencia, de las situaciones que ellos estén viviendo. Siguiente. Dentro de la red comunitaria, donde se comparten múltiples situaciones de conocimiento sobre las enfermedades y la salud, es más o menos así. Tenemos ciertos lugares, ciertas situaciones que se comparten y reconfiguran nuevos esquemas y categorías. Por ejemplo, cuando los profesionales de la salud se relacionan con los estudiantes, ya se está configurando y reconfigurando su percepción de salud. Ahora imagínense si integramos a los psicólogos. Ahora imagínense si integramos a los tutores, padres de familia y maestros, donde se pueda compartir el significado para reconstituirlo y manejar el conflicto también, el conflicto sociocognitivo. Bueno, pues la intención es que se pueda recrear a partir de todos estos elementos nuevas formas de situaciones de salud que estén más apegadas a la realidad. Esto ya lo hemos manejado. Siguiente. Entonces, ¿por qué una red comunitaria? Porque la red comunitaria nos permite la pluralidad y diversidad en lugar de la homogeneidad. Porque partimos de una multimodalidad y multidimensionalidad, diferentes formas de abordar un mismo problema, ¿sí? Que aborda la cuestión de la complejidad. Tenemos intercambio, participación y compromiso, así como algunos puntos de negociación, y tomando en cuenta la afectividad, filiación y solidaridad que existe, para que podamos una construcción y reconstrucciones colectivas. A partir de estos elementos y esta forma de trabajo que hemos estado nosotros realizando, se han podido desarrollar muchas actividades abarcando toda la comunidad, no solamente unas partes. Y este es solamente un ejemplo. Ahorita hemos contado, hicimos más o menos como unas 45 actividades, más o menos como en unos 2 o 3 años, que parten de esta situación colaborativa. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, eventos deportivos, jornadas ecológicas, actividades de salud y actividades de salud, de educación para la salud para padres de familia. Estos son algunos ejemplos que nos permiten ver que se puede, o bueno, a través de ellos, esa tarea, se pueden reconstruir nuevos significados de lo que es salud y enfermedad a través de esta red comunitaria. Entonces, digámoslo que este es el trabajo que se ha venido realizado, que es un trabajo en conjunto entre una reestructuración cognitiva, sociocognitiva y un trabajo de organización comunitaria. Gracias. Pues muchas gracias, maestro Nicolás Israel. Bueno, la idea es hacer un intercambio de opiniones, de comentarios, preguntas, dudas. Entonces, pues ustedes tienen la palabra. Si hay algún comentario, pregunta, duda sobre el trabajo, conceptualmente, la forma en que lo llevan a cabo, porque siguen yendo a la comunidad, entiendo yo, están permanentemente trabajando con los jóvenes en este caso, ¿no? ¿Entienden? O sea, ¿esto es algo que están realizando o están así llevando a cabo realmente? Sí, nosotros actualmente estamos realizando esto, y de aquí, de este trabajo, se derivan otras situaciones. Por ejemplo, mi trabajo de tesis, que habla acerca de la identidad comunitaria, deriva
del trabajo y las preguntas que van surgiendo a través del establecimiento de la organización comunitaria. Entonces es algo que se va constituyendo y que se va reconstruyendo poco a poco a través de perspectivas tanto de praxis como de investigación. Pues nosotros precisamente el año, estamos en 2006, en diciembre del 2018, el diciembre del 2018 nosotros tuvimos una actividad que era una evaluación participativa, el cual era, bueno, por un lado una evaluación participativa y por otro lado un sondeo acerca de cuáles eran las ideas que existían alrededor de la red comunitaria de apoyo a la salud de los adolescentes y alrededor del concepto de salud. Esta evaluación tenía dos fines. El primero era que las personas pudieran ellas mismas autoevaluar el impacto que habían tenido las actividades que habíamos realizado entre todos. Porque aquí la cuestión fue que entre todos hicimos las actividades y desarrollamos esta praxis. Entonces, nosotros consideramos como adecuado que entre todos pudiéramos evaluar cuál era el impacto. Y se hizo una pequeña tabla que fue entre una especie como de escala Likert, entre lo positivo y lo negativo, y cuál había sido el impacto. Y entonces, nosotros pudimos abordar con ellos que se había fomentado, se había desarrollado tanto la participación de los alumnos como la participación de los profesores, de estas situaciones de salud. Otras formas, otros indicadores de impacto, podría decir las actividades que se fueron realizando, sí fueron varias, además de presentaciones en algunos coloquios a partir del trabajo que se estaba estableciendo. O sea, la comunidad y los agentes nos acompañaron en algunas actividades académicas para ellos dar su propio punto de vista acerca de lo que se había estado comentando. Aparte de que se constituyó, digamos, lo que fue la consistencia del grupo que se había formado. Eso fue por un lado. Esta actividad nos permitió a nosotros vincularnos con la gente que ya habíamos tenido trabajo con ella y que ellos mismos también nos pudieran decir qué es lo que estaba pasando y qué es lo que nos hacía falta seguir trabajando. Eso fue por una parte. Y la otra parte, cuando hablamos de qué es lo que consideras que es la red comunitaria y las cuestiones de salud, ahí nos dimos cuenta que ya empieza, porque es una cuestión, como imagino, es una cuestión de largo plazo, pero ya empezaban a haber categorías, que no sabemos si son categorías representacionales, pero había categorías compartidas en el grupo, las cuales empezaban a estar presentes. Conceptos de salud, conceptos que eran más activos y conceptos de la actividad, de la red comunitaria que eran más activos, ya estaban presentes dentro de las narrativas que ellos tenían. Eso era por un lado. Y por otro, que existían o empezaban a existir nuevas categorías que no habían existido antes, que se habían conformado dentro del propio grupo. Entonces fue así como nosotros seguimos ahorita haciendo esta dinámica y pues seguimos trabajando. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Yo quería saber cuáles, además de, por ejemplo, las acciones que se van haciendo, como estas redes comunitarias, si también tienen la parte como de exponer el tema o de hablarlo en cuestiones, no sé, un poquito más académicas o informativas, ¿no? Acerca de las enfermedades, de la diabetes, por ejemplo, de los cuidados, todo esto como algo complementario a las cuestiones que se pueden ir desarrollando en los procesos o de las actividades que se van realizando. Bueno, las actividades que se van realizando parten de los intereses que también los adolescentes tienen, pero también se estructuran a través de cada una de las
diversidades de los actores que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, unos de nuestros actores sociales eran profesionales de la salud, los cuales eran médicos y enfermeras. Entonces, los médicos y las enfermeras, también ellos poseen un propio conocimiento acerca de las situaciones de enfermedad y de salud. Cuando se hacían actividades que tenían que ver con ellos, dentro de esta perspectiva, se compartían esos conocimientos, ¿sí? No era como una cuestión de formación, no era como una cuestión de capacitación a los adolescentes, sino que era plantear ciertos conceptos que estaban ahí presentes para que se reconfiguraran dentro de los grupos. Entonces es ahí, en esta parte, donde podemos decir que entraba esto que tú dices, ¿no? de la información. Nosotros como psicólogos también tenemos información acerca de los temas que se están manejando, y la información se da, pero con el compromiso de que sea esa información repensada a través de los propios adolescentes y de otros actores sociales que estuvieran implicados. Bueno, una duda, al final pasan las actividades del tercer ciclo. ¿Y esas, cada una participa a todos o específicamente a quienes están dirigiendo juegos que para maestros y los profesores, pero también participan los demás? ¿O esta vez solo van a ir por partes? Bueno, depende de la naturaleza de la actividad. Hay algunas actividades en las que sí participamos todos. Y una de las actividades principales en las que participamos todos es en la cuestión de la organización. ¿Cómo podemos nosotros organizarnos para que las actividades se vayan desarrollando? Ahí todos están participando y abordamos múltiples formas, porque es complicado, especialmente porque llegamos a ser yo creo como unos 30 o 40 personas, ¿no? Entonces empezamos como diversas formas participativas, como por ejemplo creamos en algún momento una coordinación que sirviera como puente entre toda la comunidad estudiantil, porque trabajamos dentro de una escuela, entre toda la comunidad estudiantil y las actividades que estábamos nosotros realizando. En algunas ocasiones nos reunimos entre todos los interesados, que eran las personas que estaban participando de mayor manera, para poder nosotros desarrollar entre todos las estrategias generales. Y por ejemplo, estrategias más específicas era dependiendo de quién se relacionara con quién. Por ejemplo, se hacía una propuesta que era del club, no era el club, era el curso de primeros auxilios. Entonces la propuesta era que en el curso de primeros auxilios los enfermeros y los alumnos se relacionaran. Entonces en esta actividad específicamente eran hechos, pero estaba incluido dentro de la actividad principal, que era más general. Digamos que la especificidad del trabajo es que si se trabaja desde la reconstrucción cognitiva o sociocognitiva en este caso, tomando en cuenta estas partes como las representaciones sociales, entonces nosotros podemos, podemos abordar esta parte de la organización de una manera más que nosotros podemos mejor entender. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos han dicho, es que cuando uno trabaja, tiene que haber alguien que lo mande, ¿sí? Y si tú trabajas con adolescentes, forzosamente tiene que haber un adulto, porque ese adulto tiene que dirigirlos, ¿no? Y esas son cosas del imaginario popular, ¿no? Del sentido común que se manejan. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que cuando se trabaja bajo una tarea común y se reestructura cognitivamente a través del grupo y se comparten estas formas categoriales, estos objetivos, entonces no es necesario que todos estén ahí presentes, sino que ellos mismos, a través de esta identificación categorial, identificación de grupo, identificación de la tarea, ellos mismos pueden desarrollar sus propias, pueden dirigir sus recursos hacia la tarea que se está manejando sin necesidad de coacción. Ahora, todo esto se escucha muy bonito, ¿no? Pero también dentro del trabajo comunitario es parte de un proceso. Entonces no siempre ha sido así, sino que han habido tantos altas como bajas. Y desde el inicio del proyecto nos hemos encontrado con actitudes directivas y con actitudes impositivas también, que poco a poco se ha ido trabajando en la reestructuración de estas formas organizativas dentro de la red.
que esa es otra de las cosas que nosotros evaluamos cuando hicimos la evaluación, ¿no? ¿Cuál era el grado de autonomía que se encontraba de todos los integrantes, ¿no? ¿Cuál era la percepción también de autonomía que tenían las propias personas que estaban interesadas? Entonces, pues ha sido un proceso gradual en la cual nosotros esperamos llegar a eso, ¿no? Llegamos a la implicación completa, la reestructuración colectiva de estas situaciones, y pues si se puede en algún momento, pues el impacto hacia otras formas, el impacto más exterior, como por ejemplo conformándose a través de grupos que puedan impactar. Por ejemplo, este grupo, en la medida en la que haya cohesión, también se puede impactar hacia otros grupos externos, y eso lo hemos visto a través de la propia actividad. Muchas veces se tiene que reconfigurar nuestras propias relaciones con los directivos, nuestras propias relaciones con la institución que venimos, nuestras propias relaciones con nuestros padres, con nuestros maestros, y este impacto trasciende el grupo como tal. Eso sí no puedo decirlo así como a ciencia cierta, porque eso no lo hemos evaluado, pero nosotros pensamos que puede haber una trascendencia dentro del trabajo colectivo. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, duda. Si no, bueno, pues le agradecemos al maestro Nicolás Martínez su trabajo, su participación, y le hacemos entrega de su diploma, y a Israel igualmente por su aportación. Pues muchas gracias. Gracias.